programa de Nueva Convivencia. Hoy estamos muy contentos ya que estamos cumpliendo un ciclo súper importante de varios programas, si no me equivoco, este es ya el séptimo programa. Sí, El séptimo o el programa. octavo, El hemos hecho 7. octavo, el Sí, octavo. Bueno, estoy con Alexandra, contentas aquí de estar con ustedes una vez más. Hoy día tenemos un tema preparado especialmente para esta época del año. Bueno, ya que en esta época que estamos terminando, evidentemente nos sentimos muy cansados, muy agotados y nuestros pensamientos, más que ser un aliciente o darnos mucho ánimo, tendemos a ser un poco negativos. Entonces hoy día vamos a hablar de... los pensamientos negativos. Sí, Exactamente. ese es un tremendo tema, Breta, y me quedé pensando que antes de que partiéramos el programa tú dijiste, claro, tremendo tema que vamos a hablar, los pensamientos negativos y son súper negativos, pero es un tremendo tema porque la mayor parte o sea, el trabajo mío en todas las patologías o malestar emocional tiene que ver con los pensamientos negativos. Claro que sí. Y también hay otra cosa, mira, eh, hablando así como superficial, no superficialmente, sino que hay cosas que uno siempre escucha, pero son ciertas. Palabras crean realidad. Entonces, la importancia quizás de ver cómo estos pensamientos negativos nos afectan, pero también cómo podemos hacer un enroque para que esto sea lo menos posible. Me refiero a transformarlo en algo que sea positivo para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar. Sí, pero ahí tenemos que entrar porque, a ver, yo creo que van a venir generaciones nuevas y otras generaciones nuevas y van a seguir este problema de la rumiación o de los pensamientos negativos, que es un tremendo, por eso te digo, es un tremendo tema en el sentido cómo te desgracia la vida y si lo desglosamos racionalmente es tan fácil manejarlo, pero no es tan fácil. Porque los pensamientos negativos, Breta, generan, hay un pensamiento negativo y inmediatamente como yo les muestro a los pacientes hay una flecha y tu cerebro inmediatamente, yo tengo un pensamiento negativo y mi cerebro inmediatamente genera una emoción negativa, angustia, tristeza, ansiedad, miedo, e inmediatamente esa emoción negativa te genera un síntoma negativo, como te da, ponte tu ansiedad, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen un comer emocional, hambre o trastornos de alimentos, hambre. Y luego ese síntoma negativo que es el hambre te genera la conducta negativa que es comer y entras en un círculo. Las pacientes, por ejemplo, que te van a ver a consulta dicen, no me puedo subir a un ascensor porque sufro de claustrofobia. Sí, pero la claustrofobia viene por alguna situación traumática, pero también porque se quedó con los easy que vienen de los pensamientos negativos. Voy a ir a ver a la Breta a su consulta y la Breta está en el cuarto piso de la clínica y resulta que voy a quedar encerrada. Ahí viene el pensamiento negativo en el ascensor. Y entonces anula y hace una conducta evitativa para no ir a verte. Inconscientemente que, por ejemplo, ya, si voy al psicólogo, tengo que subir al ascensor, al final termino no yendo al psicólogo, que es algo que lo necesito por ese temor de ir al psicólogo. O va Entonces, al psicólogo y evita subirse al ascensor y sube los 4 pisos, pero si el psicólogo está en un 15 piso, en un 15º piso, quizás lo piense y no vaya. Entonces empieza a tener conducta evitativa con el ascensor. Hoy día hay muchas personas que están encerradas en sus casas solo por los pensamientos negativos y que no saben cómo trabajar esos pensamientos negativos. Y entonces ahí yo sé que tú tienes un caso que es súper importante, pero quiero explicar algo, cómo una persona puede activar sintomatología cuando tiene el pensamiento negativo, o sea, está en una situación, lo significa negativamente con el pensamiento negativo y se va a la sintomatología negativa con conducta de evitación. Y hay miles de personas que están con el ABC, ABC. Ahora lo voy a explicar, que es súper bueno y después con tu caso. Mira, a propósito de una paciente, el ABCD es lo que yo generé y creé. Yo sé que hay uno que es cognitivo, que es de Ellis, pero este no es lo mismo. El ABC es así. A, ¿cuál es la situación? Paciente que en el fondo tiene que ir al banco. Esa es la situación de la paciente en el A. ¿Cuál es la situación? La paciente tiene que ir al banco. B, ¿cuál es el pensamiento negativo de esa situación? La paciente dice, voy a ir al banco, o sea, salgo de mi casa, salí de mi zona de confort y me voy a desmayar. C, ¿qué le pasa a ella? No ha pasado nada, pero mira lo que está pensando, solamente porque tiene que ir al banco, está pensando que se va a desmayar
y viene el C. ¿Qué te pasa a ti con ese pensamiento negativo? Sudoración, taquicardia, presión en el pecho, falta de aire, miedo. Hizo una crisis de pánico y finalmente hace una conducta evitativa y dice, no voy. Si hizo una crisis de pánico, se queda encerrada y no va al banco. ¿Ok? Y seguramente esa paciente llevaba con mucha conducta evitativa que no va a comprar a la feria, al supermercado, que no sale porque viene el ABC, que es y si salgo, me roban, me asaltan, y si me desmayo, y así nos llevamos. Y si voy a la entrevista de trabajo y no puedo hablar, cuando el paciente ni siquiera tiene problemas para hablar, no va. Es que estoy haciendo relación con los programas anteriores que hablábamos con el tema de la ansiedad, que vivir en un Es futuro que que la no ansiedad venga. viene por el pensamiento Por eso, negativo. los Sí, famosos easy, que sí. aquí, si nos vamos dando cuenta, en la cronología que se han ido dando los programas, vamos relacionando, porque la gente está aprendiendo mucho con esto, entonces vamos relacionando los capítulos anteriores con esto. Entonces, Exactamente. hablamos de los easy y porque la ansiedad es vivir en un futuro y te genera todo esto. Entonces, para exactamente lo que tú dices de la ansiedad, que viene con los ISI, la proyección futurista, por eso se da la ansiedad, porque no tenemos el control. Y esa ansiedad viene por la inseguridad, y la inseguridad genera los pensamientos negativos. Ahora, el D de esa paciente. El D, teníamos el A, B, C, que era cuál es la situación en el A, el pensamiento negativo y lo que tú sientes. Lo nuevo es el D, y esto les va a servir para que lo noten. Es, voy a verificar qué tan real es ese pensamiento negativo. Entonces, esto se hace así. Yo le digo a la paciente, edad 47 años. Ya, tengo una pregunta. Tu miedo es salir y desmayarte en la calle. Entonces te pregunto, ¿tú por casualidad tienes epilepsia? Pero ¿cómo voy a tener epilepsia? Los pacientes que se desmayan muchas veces es porque la epilepsia te produce desmayo. No, me dice, ok, también podría pensar que fuiste diagnosticada y a lo mejor tienes un pequeño tumor, algo dentro de tu cerebro que tú te puedas asustar que si sales, no. Ok, entonces tienes disautonomía, te baja la presión arterial y por eso tú tienes miedo. Tampoco. ¿Hay alguna enfermedad que tú puedas tener en tu cuerpo? Nada. Entonces tienes 47 años, estás completamente sana, no hay ninguna patología. Entonces, ¿tú vas a salir a la calle y te vas a desmayar si estás completamente sana? No. No. Te doy un dato. Siempre a los pacientes les pasa con los pensamientos negativos. ¿Te ha pasado alguna vez a ti, Brieta, que tú te hiciste un examen, o sea, te fuiste a hacer un examen, un perfil lipídico, todas las cosas, o la mamografía, o el Papa Nicolau y todo, y cuando te sacaste sangre te empezó a dar miedo por los resultados de los exámenes? Sí, 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 ¿Qué sí, te sí. pasa ahí? A ver. No, pues me genera angustia. ¿Por Y lo qué? paso pésimo, porque por el miedo, el ¿Miedo a qué? miedo a los resultados, que me puede enfermar. Empiezo con los easy. Ahora ya sé que son los Bien, easy. pero Y si me pasa esto es esto, un muy buen tema, este de los resultados, porque mucha gente, ¿te acuerdas que te dije las conductas evitativas? correcto, ¿Qué crees tú que pasa con las conductas evitativas, con los miedos a los resultados de los exámenes o ir al doctor? no va. ¿Y qué crees tú si no va? Se mueren. Obviamente se muere. Ya, muy bien. Entonces, este ejemplo muy bueno. Se los doy porque da lo mismo. Puede ser una mamografía, un perfil lipídico, puede ser... Yo siempre les digo a los pacientes que tenemos que nutrirnos cuando nos hacemos un examen y soltar, porque si llega el resultado del examen y te pilla desnutrida emocionalmente porque estuviste con tu hija y me va a ir mal, con los pensamientos negativos, y todo lo que hace el pensamiento negativo, ¿te acuerdas? Emoción negativa, síntoma y conducta. Bueno, hay que manejarlo de esta manera. Por ejemplo, yo me hice el PAP y estoy súper contenta porque ya lo manejo hace mucho rato. Entonces uno tiene que pensar así, les doy la clave de esto a propósito del ABCD. Si tú te haces una mamografía, si tú te haces un examen de perfil lipídico, de sangre, de todo, hormonal, tiroides, todo, y toda esta cosa, uno tiene que pensar. Yo me hice hace 10 días atrás el PAP y dije, no voy a pensar en absolutamente nada, no me interesa, porque nada puedo hacer. Y me olvidé, pero lo que sí me sustentó fue la verificación del pensamiento. ¿Sabes cuál fue? Decir cualquier cosa, si la ciencia, la medicina dice que todas las mujeres tienen que hacerse un PAP una vez al año, es porque ellos saben que dentro de un año pueden terminar con alguna patología que se pudiese activar. Por lo tanto, cualquier cosa que pase, me quedo tranquila y estoy dentro del año. ¿Ok? Y eso me hizo olvidarme. Ayer me llegó un mensaje que cuando vi el logo de la doctora, pero dije, tranquila, todo perfecto. A eso me refiero, que
Cada vez que tú tengas un pensamiento negativo, tú haces el ABCD. ¿Se te ocurre, por ejemplo, dime algún easy que se te haya activado y yo te hago el ABCD en vivo? ¿Has sentido estos últimos días ansiedad? Ay, sí. ¿Y esa ansiedad por qué ha sido? ¿Tenés una así, dime? A ver, sí, por el término del año. Ya, eso más. A, Ya. situación. Término del año. Estoy segura. B, porque he tenido ansiedad. ¿Qué pensamiento negativo tienes de esa situación que es el término del año? Ay, ya, las fiestas que vienen. Pero negativo, ¿qué es lo que te produce esa fiesta? La verdad es que estoy con una situación compleja porque tengo a mis papás lejos, entonces no sé si voy a poder estar con ellos. Ya, O sea, entonces ya me estoy pensando, ya, entonces el pensamiento negativo sería, no voy a estar con mis no papás. voy a estar con mis papás. Perfecto, bien, te ayudo ahora. Después te paso la boleta, no voy Ya. a estar con mis papás. C, ¿qué te pasa a ti con ese pensamiento negativo? La situación es la Navidad, o sea, fin de año y la Navidad, y el pensamiento negativo, no voy a estar en la Navidad con mis papás. C, ¿qué te pasa a ti con ese pensamiento negativo? Ay, me angustia, me da mucha pena. Pienso cosas porque, No, pero sin sincera, pensar, ¿cuáles son los síntomas? los síntomas, Angustia, angustia, desánimo, no tengo muchas ganas de nada, desmotivación, desmotivación absoluta. y ahí estoy rumiando entre el A y C. Correcto. Ok, D. Vamos a verificar qué tan real es esa situación. ¿Cuál es el problema de pasar la Navidad con tus papás? ¿Qué es lo que te estaba parando frente a eso? ¿Qué te detiene? El tema, entre comillas, laboral. Y ¿Laboral porque estás trabajando? claro, porque por el tema de los pacientes y todo eso. Pero espérame, ¿cómo ¿qué lo día hago? cae la Pascua? Ni siquiera lo he mirado. Martes. Cae de un martes. Ya. ¿Es feriado? ¿Ah? Víspera, pero o sea, martes y miércoles sería feriado. Ya, perfecto. Miércoles. Entonces, la Breta que está trabajando no tendría que trabajar el miércoles y que otro día, porque también en todas las partes te dan para ir a comprar los regalos de Pascua, que sería el martes. Y el jueves 25 feriado, ¿no? Mediodía. Perfecto. Tenéis 2 días y medio. Te estoy tratando. ¿Cuál es el tema? Que no vas a trabajar. No existe, legalmente no vas a trabajar. ¿Cuál es el tema con tus pacientes? ¿Por qué no puedes tomar un bus y partir a ver a tus papás, ir a pasar la Navidad y te vienes en la tarde del 25 para estar el día 26 que es operativo en Santiago? Sí, sí, en realidad, bueno, ya eso voy a tener que hacer. O sea, de hecho, estoy viendo el pasaje de avión y todo eso, sino que lo que me angustiaba era que eso, cómo hacer que el tiempo se me extenga un poco más, ¿cachai? Lo que te quiero decir con este ejercicio era como la paciente. Por ejemplo, mira, a ver, yo tuve una experiencia bien como traumática en el aeropuerto de Miami, ¿ya? Eh, una vez por un tema una amiga y con una señora un cánter fue traumática y como que llegaron 2 gringos grandes y yo sentí susto, o sea, no podían hacernos nada, pero la segunda fue que llegamos con mi familia y nos metieron justo habíamos sufrido de un portonazo y entonces venía con eso y llegamos al aeropuerto y de repente yo sentí que faltó un pasaporte y sacaron y nos metieron como a una bóveda y era la Alexandrita, que había tenido 15 años mi hija. Y al final tratamos de preguntar y los gringos nos decían, siéntense y todo, era como súper, es como que tú tenés enemigo, como que te intimidan, pero finalmente la habían dejado adentro porque era un alcance nombre con una delincuente venezolana que era un alcance nombre. Ok. Pero ese contexto quedó como una situación traumática. Entonces, ¿cuál es la situación? En este caso, por ejemplo, tenía a mi hijo estudiando en Estados Unidos, el viaje a Miami. Esa es la situación. ¿Cuál es el pensamiento negativo? Voy a llegar a Policía Internacional y me van a quitar el pasaporte y me van a meter a la bóveda. C. ¿Y qué me pasaba a mí con eso? Angustia, presión en el pecho y desmotivación para viajar. Pero esto siempre me estaba pasando. Entonces yo empecé a hacer el D. Y el D es, a ver, tengo mis papeles todos limpios, no le debo un peso a nadie. Soy una persona que tengo todo al día. Existen los derechos humanos en Estados Unidos. No trafico droga, no me busca la Interpol. O sea, ¿me entendí? No soy una delincuente. Entonces, ¿por qué? Me van a parar y ¿me entendés lo que te quiero hacer? Es como la prueba de la realidad. Y bajo ese contexto,
yo empecé a soltar eso. Ya entro y voy súper tranquila, porque el que nada hace, nada teme. O sea, no, aunque me quieran intimidar, no me pueden llegar y hacer nada. O sea, ¿me entendís? Como, pero son cosas que uno de repente deja cuando deja que los pensamientos Negativos se apoderen de ti. se apoderan de ¿Qué uno. es lo que a ti te pasó, que te generó angustia y todo? Porque tú viste la posibilidad de no estar con tus papás. Y estaba la posibilidad. Sí, pues es que uno permite ahora, como yo, quizás enseñarle a las personas cómo uno puede trabajar, que esos pensamientos negativos no te invadan. Con el ABCD, con esta técnica que yo Es una inventé. técnica. Sí, es una técnica. Tú le dices al paciente, te doy ese dato, yo se los doy a usted, se los doy yo a todos mis pacientes. Tienen que tener un cuaderno y lo dividen así en un vértice, o sea, con una línea hacia abajo y otra hacia el ¿Sabéis lado y qué? Estoy colocan. pensando que vamos a tener que traer una pizarra. Sí, puede Sí, ser. sí, podríamos a futuro. Ya. Y ahí el A, ¿cuál es la situación? El B, ¿qué te pasa a ti? El C, o sea, ¿cuál es el pensamiento negativo? ¿Qué te pasa a ti? Y la verificación. Entonces el paciente tiene una tremenda herramienta que no va a necesitar de nada más, porque en el fondo, yo siempre creo que en un programa lo hicimos, te lo conté, que lo encuentro súper bueno, que me encanta como las metáforas, imaginarme cosas, que es como, incluso yo y los pacientes y tú representamos a esto. Era como cuando nosotros no teníamos este conocimiento que estamos hablando ahora y que la gente está tomando mejor conciencia, entraban un montón de fantasmas, que eran los pensamientos. Tenía un pensamiento con, y si me pasa no sé qué, o si me asaltan, o si no puedo pasar, como dice la Breta, la Navidad con mis papás, o si voy al banco me desmayo, y un sinfín de cosas, porque pasan muchos pensamientos durante el día, y muchas emociones, y generalmente pueden ser negativas si tus pensamientos son negativos durante el día. Y el punto es que nosotros vivimos como piloto automático. Entonces, entraban estos pensamientos, y nosotras los dejábamos entrar, les colocábamos aquí asiento, todo lo demás, y nos empezaban a quitar el espacio. O sea, estábamos agobiadas de esta rumiación de pensamientos de estos fantasmas, que además le colocábamos ropaje. Lo que yo trato de enseñar, y esto es mío, del fantasma y esto, desde lo que me gusta pensar, y a propósito de que te gusta tiro teórico y todo eso, la investigación es que la única forma es que yo tengo que entender que tengo un problema, como tengo un problema la tiroides, no lo tengo yo, pero y tienen que tomar ese medicamento, o tengo un problema con la resistencia a la insulina y tengo que tomar metformina. En este caso tengo un problema con los pensamientos y tengo que hacer el ABCD y hacerme cargo. Si no puedo hacer el ABCD, lo hago directamente, de que toda la problemática interna tiene que ver con mis pensamientos. Entonces, ahí yo voy a empezar a estar consciente y a usar todas las técnicas que me puedan entregar la sociedad, los médicos, los psicólogos, etc. Y ahí empieza a cambiar. Entonces, hoy día yo, por ejemplo, tengo un pensamiento negativo. ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Qué me está pasando? Estoy rumiando. Y el fantasma llega al pensamiento y le digo, a ver, no te sientes. Lo analizo, confronto, lo llevo a la prueba de la realidad y le digo, ¿sabéis qué? No está pasando esto es futurista, fuera. Y entonces ya no tengo pensamientos rumiantes porque los voy trabajando en el momento. Ya no dejo que estos fantasmas se apoderen de mí, entendiéndolo como una metáfora. Por supuesto, no, pero me queda clarísimo. Es bueno tener esto porque uno de repente, la mente es tan poderosa y que obviamente uno a veces misma como que se autoenferma con esto. Porque O sea, nos enfermamos, nos Greta, enfermamos de sí. verdad. Y te he dicho que los médicos tratan de guardarlo y todo, pero el cáncer, en muchas personas el cáncer es por esto. O sea, si tú te fijas, yo me acuerdo de un amigo que quebró económicamente y creo que para él fue lo peor, por su familia, por lo que significa, por todo lo que, porque además era patrón de fondo, o sea, todo lo que se puede significar en este caso. Y nos informó y tiempo después hizo un cáncer y finalmente un cáncer terminal. Y así te podría decir de miles de personas que incluso van a la consulta, que han tenido cáncer de mama, cáncer de no sé qué, cáncer, que han pasado por quimioterapia y que le han ganado la vida porque tienen fuerza interna, porque son guerreras, porque se sometieron al tratamiento médico y el otro tratamiento más como psicología, todo lo que tenga que ver lo demás. Bueno, pero lo que había detrás, el cáncer lo hizo cuando empieza a develar cosas fuertes que le han pasado en su vida. Y por eso también uno tiene que trabajar, porque ¿qué crees tú que pasa cuando tú tienes tanto pensamiento negativo? Imagínate que tú estuviste pasándolo mal y desmotivada y con baja energía pensando lo de tus papás. Toda esa semana o hasta un día estuviste generando durante todo ese día el pensamiento negativo, la emoción negativa, el síntoma de la conducta. Después venía de nuevo el círculo de nuevo, el círculo de nuevo. Y terminaba como con una sensación como si te hubiese atropellado realmente un tren o hubiese pasado Hoy sí es verdad, como que te hubiese apaleado, como dice el buen apaleado chileno. la palabra. Esa es la
así como un agotamiento físico y mental sobre todo, porque yo creo que esto es súper importante porque el agotamiento físico uno descansa un poco y puede pasar, pero el agotamiento mental no. No, porque tú puedes dormir y después vuelve y Claro, sigue y pero para un sigue y paciente, por sigue. ejemplo, una paciente que tiene fibromialgia, que tiene todo su cuerpo marcado, las zonas marcadas con la fibromialgia, y ese apaleamiento, ese cansancio Persiste. físico, le marca la zona aérea, se la agudiza más. La persona que sufre de inflamaciones, de artritis, reumatoide, etcétera. Entonces, es súper importante porque a veces nosotros nos vamos enfermando y nos vamos invalidando o nos vamos enfermando, como digo, que le he explicado tanto a mi marido que las enfermedades físicas, como por ejemplo mi papá tenía la polio, que creo que lo dije el otro día también acá, yo podía entender que él tenía una deficiencia física porque era visible y tenía una pierna más corta, una pierna más flaca y cojeaba, ¿cierto? Él tenía la polio. Pero eso era visible. Entonces había muchas cosas que él no podía hacer y nosotros teníamos que entenderlo. Pero esa misma polio, en otra situación, el paciente que tiene baja autoestima, solamente baja autoestima, no puede enfrentar el mundo en ninguna área. Y más encima, con esa misma baja autoestima, tiene una cantidad de pensamientos negativos, entonces uno podría decir, también tiene problemas emocionales y uno le exige y el paciente no puede expresar. Entonces acá nosotros estamos tratando de entregarle la herramienta, porque en ese caso tendría que trabajar la autoestima. Parte de los pensamientos negativos vienen por baja autoestima. Claro que sí, claro, porque te afecta la seguridad, etcétera. Sabes que me estaba acordando de lo que hablábamos el otro día, que es súper importante para este tema de la salud mental. ¿Por qué es importante tratarla? Hay gente que todavía estamos al debe con esto, pero también porque hay gente que no está formada en esto, me refiero a las personas que necesitan recibirla. Si usted, lo que te decía yo, a veces le digo a mis pacientes, a lo mejor es un poco fuerte, pero la única forma de a veces de hacerlo reaccionar. Si yo veo a un hijo o a alguna persona querida que está sangrando, obviamente me preocupo, lo que te contaba el otro día, me preocupo, ¿y qué hace usted? Lo lleva inmediatamente al médico. En la salud mental tendría que ser exactamente lo mismo. La diferencia es que uno sangra, pero sangra por dentro. Esto es como una metáfora. ¿Sí? Y es terrible porque nadie lo ve, solamente es algo que se siente. Si se viera exactamente lo que uno está sintiendo, creo que esto sería tan diferente, habría tanta atención a aquello, a la formación, a especialistas más abiertos a tratar, más accesibilidad, o sea, sería tan distinto todo. Sí, claro, si se le diera la importancia a la salud Correcto. mental, partiendo Pero por el como no lo Estado. ven, como no se, es algo que aparentemente no se ve, hasta cuando uno ya está muy mal, recién ahí uno reacciona. Hay dos puntos. Una, que el Estado, o sea, tiene que mejorar el tema de la salud mental. Y dos, Correcto. que el paciente tampoco tiene conciencia. Claro. No pesca lo que le está pasando, por eso están estos programas, no toma conciencia, entonces sigue. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta de decir, claro que sí, pues puede ser que todo mi malestar emocional venga de los pensamientos negativos. Porque finalmente, cuando tú aprendías a activar el flow, que es como esa parte que es positiva, o aprendís, ponte tú a decir, ya me hice el examen, que esto es como psicoeducación, me hice el examen, el Papá Nicolau, el que sea, y no puedo hacer nada, pero estoy dentro del año y todo lo demás, y tengo que esperar, y me olvido, vamos bien. No sé, yo tengo que ir, más rato tengo que ir, o sea, tengo que ir a un programa de televisión, y yo podría estar pensando negativamente, lo voy a hacer mal, no sé qué, no sé cuánto, yo no pienso en eso, solo pienso que en vez de preocuparme, me aplico, me preparo, ¿me entendés? Desde lo que tengo que hablar, o sea, lo que voy a hablar, cómo voy a expresar. Entonces, si nosotros, y no permito, porque estoy con plena conciencia, de no permitir que ningún pensamiento entre, y si entra un pensamiento, lo confronto. Y al confrontarlo, nunca es un pensamiento acá. Entonces empezamos a tener salud mental. Empezamos a hacernos cargo de lo que nos está pasando. Empezamos a utilizar las técnicas. Lo encuentro un temazo en realidad, así que este programa espero que, ya que le llegue a una persona, yo creo que nosotros estamos más que pagados, pero porque una persona significa una familia, porque cuando hay una persona que está mal en el sistema familiar, se enferma la familia completa, entonces eso también hay que abordarlo, Se enferma la familia completa, qué fuerte, sí. pero es Así así. pasa, sí. Cuando tenía un hijo que está, ponte tú, en el consumo de drogas, consumo de alcohol, etcétera, y no tiene conciencia, se enferma toda la familia. Cuando hay un paciente que tiene depresión y no sale, y tú lo ves que no tiene motivación, se enferma la familia porque no sabes cómo ayudarlo. Cuando tenía un hijo que es reactivo o reactiva
y que te grita y tú no sabes cómo llegar, te enfermas y se enferma la familia. Pero claro. Tú tenías ahí un caso. Ay, verdad, Sí. verdad, No, verdad. pero está bien porque Ya. a lo mejor a ese caso también podemos aplicarle el ABCD. Sí, yo creo que sí. ¿Cierto? Sí, Bueno, sí, sí. entonces hay que tener claro que los pensamientos negativos, también lo que ayuda mucho es el ejercicio, el cambio de alimentación, el juntarse con personas que sean positivas, estamos a fin de año, el no ver noticias negativas, por ejemplo, ustedes pueden ver noticias, yo veo las noticias en internet porque las voy, o sea, las escojo, no escojo lo negativo, no quiero ver las cosas negativas. Ya, voy con el caso. Juan, un estudiante universitario de 22 años. Siempre dice, nunca voy a ser nadie, soy un fracaso, nadie me quiere. Tiene dificultades para concentrarse en los estudios, insomnio, irritabilidad. Evita las actividades sociales por miedo al rechazo. Ha dejado de disfrutar de actividades que antes le gustaban. Bueno, aquí podemos hacer distintos posibles diagnósticos, podemos ver qué es lo que está pasando con él. Bueno, y aquí evidente hay muchos pensamientos negativos. Claro, pero todo esto viene, primero viene, eso es lo que quiero que se entienda, que esto viene porque hay una muy baja autoestima, ese es el primer paso, para que ustedes tengan claro. Él no confía en él, baja autoestima, entonces al tener baja autoestima, empieza a hablarle su voz interna que le dice, no vaya a ser capaz, no sirvo para nada, nadie me quiere. Esa voz interna que él la permite, ese diálogo interno de él, es un diálogo que viene, ¿cómo se dice la palabra? Es una mala significación desde sus carencias, desde la falta de amor propio, de no saber cuánto calza, cuánto mide, cuánto pesa, que aprovechamos de decirle que si tienes este problema, dejamos el canal medio hacer un programa de autoestima. Y hablamos de todo esto y damos tips. En ese contexto se activa ese diálogo. Y cuando se activa ese diálogo, vienen los pensamientos negativos. Voy a ir entonces, después de ese diálogo, voy a ir a una reunión social, no voy a saber de qué hablar, me van a rechazar, etc. Y entonces ahí rápidamente él tiene que volver a construirse, sacarse la etiqueta y empezar a confiar, exacerbar su fortaleza, trabajar el amor propio y después tomar en cuenta los pensamientos negativos y mandarlos, confrontarlos y fuera. Oye, estaba pensando en lo joven de esa persona, quizás qué cosas habrá vivido en su infancia, en su adolescencia, porque todo es catastrófico. Es culposo, además de eso, todo le va a salir mal. Qué terrible, porque es una edad súper linda, uno piensa en los 22 años y estar ya viviendo eso, o sea, es el momento de tratarse ya. Muchas personas, Breta. Porque arrastran hasta quizás qué edad. Sí, pues, pero una vida. Una vida, pero a veces también es porque vienen desde la infancia sin que haya pasado nada catastrófico, con baja autoestima, con carencias afectivas, con los pilares de la autoestima no se desarrollaron bien. Entonces, en esos casos, por ejemplo, si fuese así nada catastrófico en la infancia, uno exacerba, trabaja el amor propio y la confianza con su fortaleza, se las pide, etcétera, etcétera, está listo y inmediatamente tú te empiezas a llamar y a confiar en ti e inmediatamente empiezan a bajar esos pensamientos porque yo ya cuando me amo, por ejemplo, que si tengo que ir al programa de televisión, no tengo ningún pensamiento negativo porque confío en mí, tengo exacerbado que tengo experiencia, que me preparo, que soy estudiosa, etcétera, etcétera, y tengo eso presente, entonces no puede haber un pensamiento negativo. Pero cuando yo dudo, inmediatamente es, y si te trabaje la idea o cualquier cosa, entonces el amor propio y la confianza es fundamental. Fundamental. ¿Sabes qué? Se me vino a la cabeza algo que de repente, claro que tenemos que querernos y valorarnos, es un trabajo, para algunas personas es un tremendo proceso, por eso es importante todo esto que estamos conversando. Y se me vino a la mente, yo no sé si tú viste, Ale, ayer a la Mariana Derderian. ¿La viste por casualidad? Que ella dio Sí, un testimonio. del hijo. Te juro por Dios que me dio un escalofrío y me sentí tan ¿Insignificante? mal agradecida uno con la vida, porque ella yo creo que nos dio una tremenda lección, un testimonio importantísimo, un testimonio de amor, de todo. ¿En qué sentido? Que ella, a pesar de todo su dolor, da gracias por todo lo vivido con su hijo, da gracias por todo lo que tiene, y dice algo que me dice, lo más importante en esta vida al final es la salud y los afectos. Entonces yo creo que ella nos da una tremenda lección. Yo decía, de repente, ¿de qué me estoy quejando? ¿De qué me quejo? Si al final, imagínate, una mujer que pasó por un dolor tremendo, que yo creo que a toda la mujer, independiente si son madres o no,
es escalofriante lo que ella vivió y a pesar de todo, esa fuerza de darnos a nosotros y decirnos que a pesar de todo debemos dar gracias. La vida, delante conversábamos con el lector, si hablamos de la vida, hablamos de muerte, es algo tan heavy, pero de verdad que a mí me quedó dando vuelta eso, que nosotros tenemos que siempre dar gracias y si nosotros nos queremos nosotros mismos, también vamos a dar gracias por lo que somos. Creo que es súper importante lo que tú nos acabas de decir, que nosotros tenemos que, ojalá todos tuvieran la posibilidad y todos tengan la posibilidad que cuando detectan algo que no está bien con uno mismo, de poder trabajarlo. Hace mucho tiempo a mí me impactó ella, pero la encuentro que ella ya llegó a un plano desde el dolor, uno saca lo mejor, o sea, las cosas tienen que pasar por algo, nosotros somos todos prestados, siempre hablo todas las noches con mi hermano y siempre me dice estamos de paso y estamos condenados a morir a cualquier edad. Sin embargo, yo siempre digo que de todo lo negativo, siempre, y lo vengo diciendo hace tiempo, hay que buscar lo positivo. Y obviamente la semana pasada se le murió la mamá a una íntima amiga mía y le decía, tú tenés que buscar lo positivo. Yo sé que está muerta, pero antes que escuchar el diálogo de ella, de lo que escribió esta niña que es fuerte y que la felicito, era como, tuviste a tu mamá hasta los 95 años, la mía se murió a 72 años, estaba lúcida, busca todo lo positivo porque ya su cuerpo, su máquina, e incluso la que se murió a 72, la que se murió a los 40, a los 30 y tantos, es como, tuvimos a nuestra madre, pasaron cosas, o me asaltaron, pero no me mataron, ¿me entendí? O sea, siempre de todo lo negativo hay algo positivo, pero no estamos acostumbrados. Entonces ella da una tremenda lección de buscar lo positivo y además de entender que su hijo se va a otro plano porque uno está a veces determinado a cierta edad a morir, por alguna otra razón. El limpiarse las culpas, aunque dice, como yo digo, yo llevo la botanera apagada, el circuito apagado hasta el día que me entierren por la pérdida de mi madre. Ella dice, yo llevo el luto y lo voy a llevar hasta los últimos días, lo lleva el dolor. Voy a morir pero, de luto. Claro, va a morir de luto, pero aún así ella dice, deja una lección, yo tengo que seguir viviendo, ella tiene que seguir viviendo. Porque me lo merezco. Obvio, Dice. sí, pues Claro, porque ese es el amor propio claro, que nosotros estamos eso. aquí viviendo y aunque uno pase no solamente con un extremo como la que tocó pasar a ella y 1, 2, 3 que no lo veía nadie así porque tenemos que enterrar nosotros, nuestro hijo nosotros, todos pasamos problemas transversalmente muy potentes. Aún así, cuando tú estás en un problema tan grande, no tenéis que dejar que el pensamiento negativo, a propósito del tema, te invada. Yo siempre digo, pero estoy viva, tengo trabajo, mis hijos también, está la naturaleza, y no sé, siempre hay algo que tú vayas a encontrar positivo. Exactamente. Y eso te saca, y esa es la psicología positiva. Y que ella se vea hasta con luz cuando habla, porque trasciende, porque en el fondo tiene dos alternativas. O se queda en el dolor y se deja morir, o simplemente entiende que está en otro plano su hijo y ella se va y empieza a vivir, pero no es que lo olvide, sino que tiene que seguir viviendo hasta cuando le toque, pero con el luto. Claro. No, a mí me impactó. Fue fuerte, igual dijo, yo lo voy a honrar y voy a seguir adelante por mi hija, por mi familia y porque me lo merezco. Yo creo que es un gran ejemplo de amor propio. Sí. De amor propio. Y de querer vivir. De querer vivir, por supuesto. Y de buscar, no el por qué, sino que un para qué tiene que haberlo encontrado. Claro. Yo creo que estos temas son súper importantes porque a veces desde uno cree que la salud mental, o sea, hay muchos mitos y cosas que no son conocidas. Pero creo que con todo lo que hablamos, ojalá que se cree conciencia de esto, que creo que es relevante. Sí, muy bien. Bueno, con esto estamos terminando. Súper bueno el caso porque en el fondo refleja de un cabro joven, pero que también lo puede llevar a los 40, a los 50, a los 60 y todo. El amor propio, el manejo de los pensamientos. Recuerden que no tienen que ustedes dejar que esos pensamientos se apoderen de ustedes. El tomar conciencia, a propósito de la tremenda lección que nos da Mariana, y no vivir en piloto automático, porque si vivimos en piloto automático ni siquiera sabemos las fortalezas que tenemos. Exactamente. Mucho power para lo que nos queda. No estamos terminando el año, así que ojalá que lo terminemos bien. Y eso, agradecida eternamente Alexandra por estar con nosotros y a ustedes que nos están escuchando. Que tengan una linda semana. Gracias, Breta. Hasta el próximo programa.